Hola, mi nombre es Luz Elena y en el día de hoy les voy a mostrar el problema 4 de la IMOL 2021. El problema dice lo siguiente: sea gamma un círculo con centro I y ABCD un cuadrilátero convexo tal que cada segmento AB, BC, CD y DA es tangente a gamma. Ok, entonces tenemos aquí esta gamma. Ok, luego tenemos un cuadrilátero convexo con los lados tangentes a gamma, entonces dibujémoslo así. Listo, entonces ahí está nuestro cuadrilátero. Esto es I y digamos que esto es A, B, C y D. Ok, luego nos dicen sea omega el circuncírculo del triángulo A y C. Entonces aquí tenemos omega, digamos, escribamos aquí que esto es gamma y esto es omega. Nos dicen la extensión de BA a partir de A se corta con omega en X. Entonces si extiendes BA por A, se tiene que cortar con omega en X. Ahora, pues esto no tiene nada de sentido porque nosotros tenemos a B dentro de nuestro dibujo. ¿Ok? También nos dice la extensión de BC por C corta omega en Z. Pero de nuevo, nosotros no podemos hacer esto en este dibujo porque B es el que está por dentro de omega. Entonces sería la extensión por B. Entonces, pues lo que nos damos cuenta es que nuestro dibujo no está bien, ¿sí? Nuestro dibujo no nos sirve de acuerdo con estas especificaciones. Y uno podría decir, ok, pero no creo que importe. Sí importa, créanme, no les va a funcionar si no lo hacen así. Entonces, lo que se puede hacer es simplemente cambiar B por D y ya tenemos un dibujo que nos va a funcionar con las especificaciones. Entonces aquí este es D y este es B. Y ahora si se dan cuenta, podemos extender BA después de A. Lo que obtenemos es que este punto de acá es X. Podemos extender BC después de C y obtenemos que este punto de acá es Z. Podemos extender AD y CD y obtenemos que este punto de acá es Y y este punto de acá es T. Ok. Y ahora vamos a correr nuestro dibujo un poquito para que no nos estorbe, para que no esconda el enunciado. Ok. Listo. Entonces nos dice que tenemos que probar que AD más DT más TX más XA es igual a CD más DY más YZ más ZC. Ok, entonces pues este enunciado es bastante interesante porque técnicamente esos son como, no sé, segmentos de dos cuadriláteros, ¿cierto? Del ADTX y del DCYZ. Pero bueno, podemos intentar empezando por cosas que sabemos. Entonces, una de las pocas cosas que nos dice el problema es que los lados del ABCD son tangentes a gamma, ¿cierto? Entonces podemos utilizar eso. Cuando tenemos un cuadrilátero con sus lados tangentes a un círculo, sabemos que el centro de ese círculo es el incentro del cuadrilátero. Es decir, que AI, DI, CI y BI son todos bisectrices. En particular, las que nos van a importar son AI y CI, y nos podemos dar cuenta de que estas son importantes porque tanto AI como CI son arcos en el círculo omega, ¿cierto?
Entonces tracemos AI y CI. Listo, ya trazamos AI y CI. Lo que sabemos es lo siguiente. Sabemos que son bisectrices, entonces por lo tanto el ángulo de AI es igual al ángulo IAB y el ángulo de CI es igual al ángulo ICB. ¿Ok? Ahora, el ángulo IAB no nos va a decir mucho porque no es un ángulo que esté inscrito en ninguno de los dos círculos. Entonces, en lugar de IAB, démonos cuenta que IAB es 180 menos el ángulo IAX. Igualmente, nos podemos dar cuenta que el ángulo ICB es 180 menos el ángulo ICX. Ahora, con esta información tenemos algo interesante, porque si nos damos cuenta, el ángulo de AI está inscrito en el arco IY, ¿cierto? Está inscrito en el arco IY. Mientras que el ángulo IAX está inscrito en el arco IX. Entonces, por ley de senos, como DAI es igual a 180 menos IAX, los dos arcos tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces tenemos que YI es igual a XI. Si hacemos lo mismo con esta otra información, lo que vamos a obtener es que el ángulo DCI está inscrito en el arco IT, mientras que el ángulo ICX está inscrito en el arco IX. Perdón, está inscrito, es el ángulo ICZ, ¿cierto? DCI es 180 menos ICZ. Entonces, está inscrito en el arco IZ. Ahora, con estas dos informaciones, lo que obtenemos es lo siguiente. Sabemos que YI es igual a XI y sabemos que IT es igual a IZ. Entonces, pues como estas dos cosas son iguales, en particular, IT menos XI tiene que ser igual a IZ menos YI, ¿cierto? Y esto de acá es TX y esto de acá es YZ. Entonces sabemos que estos dos arcos son iguales. Y ahora esto es útil porque estos dos arcos precisamente aparecen en la suma que queremos probar. Entonces, bueno, escribamos ahora lo que queremos probar a que se reduce. Como tenemos que estas dos cosas son iguales, podemos cancelarlas y lo que queremos probar ahora es que AD más DT más XA es igual a CD más DY más ZC. Entonces, ahora que no tenemos estos arcos extraños en nuestras sumas, podemos hacer cosas interesantes utilizando el hecho de que, de nuevo, o sea, lo único que sabemos literalmente es que los lados son tangentes y que tenemos puntos sobre un círculo. Entonces volvamos a utilizar el hecho de que los lados son tangentes. Como sabemos que los lados son tangentes, pues sabemos que hay muchos segmentos iguales. En particular vamos a llamarlos de esta forma. Los segmentos que son tangentes desde A, vamos a llamarlos, la longitud de esos segmentos la vamos a llamar A minúscula. La longitud de los segmentos que son tangentes desde B lo vamos a llamar B minúscula. La longitud de los segmentos que son tangentes desde C va a ser C minúscula. Y la de los segmentos que son tangentes desde D va a ser D minúscula. ¿Ok? Entonces, en particular, podemos reemplazar AD por A más D y vamos a obtener A más D más DT más XA, y podemos reemplazar CD por C más D. Tenemos C más D más DY más ZC. ¿Ok? Y ahora si manipulamos un poco esto, nos vamos a dar cuenta de que estos D más DT es un segmento, que es el segmento... Es un segmento que todavía no le hemos puesto nombre, pero si llamamos a este punto, no sé, P, entonces sería el segmento TP.
¿cierto? Y A más XA también es un segmento. Es el segmento que va desde X hasta este punto de tangencia que ya vamos a llamar Q. Entonces tenemos que TP más XQ va a ser igual a, del otro lado podemos hacer lo mismo, estos dos van a formar un segmento que va a ser el segmento desde Y hasta este punto de tangencia que vamos a llamar R. Entonces va a ser YR más ZC más C también es un segmento, que es el segmento que va desde Z hasta este punto de tangencia, que vamos a llamar S. Entonces va a ser ZS. Ok, entonces ahora tenemos esta otra forma en que podemos representar nuestro problema. Y lo chévere de esto son segmentos que tienen un punto en omega y un punto en gamma, que es como tangente, ¿sí? Entonces es interesante y puede ser una forma en que sea más útil interpretar el problema, y de hecho pues sí, es una forma en que es más útil interpretar el problema. Entonces veamos que tenemos TP más XQ, TP más XQ, listo, y luego tenemos YR más ZS. Ok, entonces ahora algo que sería útil sería encontrar, no sé, congruencias que utilicen estos puntos de tangencia, ¿cierto? Porque si tenemos congruencias que utilizan estos puntos de tangente, vamos a tener igualdades en estos segmentos. Y lo chévere de los puntos de tangencia es que es muy fácil encontrar congruencias, porque literalmente sabemos que todos los ángulos desde Y hasta el punto de tangencia son de 90 grados, ¿cierto? Entonces lo único que necesitamos lo único que necesitamos para una congruencia es tener otro lado que sea igual, es tener otro ángulo que sea igual. ¿Listo? Entonces ahora, por ejemplo, consideremos esta congruencia. Consideremos el triángulo TPI. El triángulo TPI tiene un ángulo de 90 grados y tiene un ángulo que está inscrito en el arco IC. ¿Ok? Entonces, como tiene un ángulo que está inscrito en el arco IC, va a ser semejante al triángulo ZSI, porque este triángulo también tiene un ángulo que está inscrito en el arco IC y también tiene un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces van a ser semejantes, y en particular, como sabemos que PI y SI son iguales, van a ser congruentes. Entonces van a ser congruentes, y de acá lo que sacamos es que TP va a ser igual a ZS, que son dos segmentos que nos importaban. TP es igual a ZS, ¿cierto? Aquí tenemos esto de acá. Esto era lo que queríamos probar y ahora sabemos que TP es igual a ZS. Entonces solo nos falta probar que XQ es igual a YR, ¿ok? Ahora queremos probar que XQ es igual a YR. Entonces miremos XQ. Entonces intentemos los triángulos, intentemos hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces intentemos XQI e intentemos YRI y veamos qué pasa. Veamos si son congruentes. Entonces, si nos damos cuenta, pues XQI y YRI ambos tienen un ángulo de 90, y además ambos tienen un ángulo que está inscrito en el arco AI. Entonces, efectivamente son semejantes. Y aparte, como tanto QI y RI son radios de gamma, entonces tienen que ser congruentes. Entonces son congruentes, y de aquí obtenemos que en efecto XQ es igual a YR. Y esto concluye nuestra prueba, porque habíamos mostrado que esta igualdad es equivalente a esta igualdad, que es equivalente a la igualdad original.